siempre la mentira. Por la nueva gestión al frente del INDEC, el punto de partida de la desocupación en el segundo trimestre de 2015 es de 9.6. Esto porque el nuevo INDEC dice que el kirchnerismo subestimó la población económicamente activa para que la tasa de desocupación sea más baja, y por ende cuestionan el 6,6 de desempleo, que es el último dato de la gestión anterior. Este 9,6 de desempleo en 2015, que es el recálculo, salió publicado en el Cronista Comercial. Ahora bien, la tenemos en línea Julia Estrada, pero yo quiero adelantarles que si tomamos ese punto de partida en 2015 y consideramos una modesta destrucción de empleo según CIPA, 106.000 trabajadores entre diciembre de 2015 y mayo 2016, o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no les voy a marear con más números, el punto de partida de 9.6 en junio de 2015 solo es coherente con niveles de desocupación más elevados que los informados por el INDEC que dirige Todesca en 2016. Es decir, para que sea 9.3, ahora el índice de desempleo, inexorablemente el índice de desocupación del 2015, junio del 2015, tendría que ser 5.9, menos del 6%. Julia Estrada, buen día, ¿cómo lo podemos explicar mejor? Buenos días, Víctor Hugo. Bien, lo explicaste bien. Lo que se puede aclarar es lo siguiente. A ver, la nueva gestión al frente del INDEC lo que dice es que el kirchnerismo redujo la población económicamente activa, que para el otro lado, para que entiendan, es la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, ya sea buscando trabajo, que tenga o que no tenga, la redujo para subestimar la real desocupación. Entonces, ¿qué dice hoy el INDEC? ¿Qué dice el macrismo? En realidad hay que hacer esa corrección y hay que aumentar la PEA, que es la población económicamente activa. Cuando eso se hace, obviamente ellos dan un número de desempleo mayor el año pasado, que es el que vos decías, 9,6%. Ahora, si se hace el muy sencillo ejercicio de hacer el 9,6%, trasladarlo con la destrucción de puestos de trabajo que hubo en este periodo, que no es lo que contamos nosotros, lo que dice el CIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que es de 106.944 netos, trabajadores menos, si se considera eso, la tasa de desempleo, partiendo del 9,6, da 11 o 12%. Claro. Si toman la misma base que pretenden para anular como dato verdadero lo de junio de 2015, eso les lleva la inflación a casi 11 y pico. Exacto. La inflación, quiero decir, la desocupación. La desocupación no cierra el cálculo, porque efectivamente el principal argumento, esto quizás es muy técnico, pero así hay que mirarlo, el principal argumento del nuevo INDEC es el kirchnerismo modificó la PEA, la población económicamente activa, y ellos subestiman o directamente no miran la destrucción de puestos de trabajo. Todo se explica por la PEA. ¿Qué pasa? Si hacemos el ejercicio inverso, que sería como llevarlo un poco al ridículo, al cálculo, y decimos 9,3% es efectivamente el nivel actual de desocupación, con la población económicamente activa que ellos plantean, deberían haberse creado durante el macrismo 86.000 puestos de trabajo o 174.000. Digamos, no cierra el cálculo de que haya 9,6% el año pasado y hoy 9,3%. Si hoy hay 9,3 es porque el año pasado había 5,9, que es un cálculo coherente. Y déjame agregarte otra cosa, Víctor Hugo. Hemos conversado con, y la verdad, sin ánimos de comprometer, con quienes han participado de alguna forma de la EPH. Y la verdad es que son comparables. El dato del kirchnerismo es comparable con el dato actual que brinda la gestión del INDEC. Con lo cual, este discurso inicial de no se sabe qué se hizo antes y ahora en realidad se viene a renovar el INDEC, no es cierto, al menos para la encuesta permanente de hogares. Hay que decirlo, una cosa es la medición del IPC y otra cosa es la encuesta permanente de hogares que mide desocupación. Julia, fuera del contexto de lo que estamos hablando y solo para saber, ¿por qué siempre resulta tan creíble todo lo que se dice a través del CIPA? Bueno, el CIPA es muy creíble porque son las propias declaraciones de los empleadores
de los patrones que cargan frente a FIP en realidad cuántos son sus trabajadores y cuál es el salario que le pagan. De hecho, bueno, puede hasta existir subdeclaración. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque pueden tener hasta trabajadores no registrados. Entonces, lo mínimo que declaran es existente, es real, ¿no? Entonces, en general, si hay destrucción de puestos de trabajo en SIPA, claramente hay pérdida de puestos de trabajo formales. Claro, lo pregunté porque tuve un reportaje con Facundo Moyano el otro día, y bueno, yo manejo los datos siempre, tradicionalmente del SIPA y del INDEC, datos que uno va aprendiendo de memoria en la rutina de la información, y yo los marco como datos incontrastables. Salgamos del INDEC, que podía tener un toque, aunque en estos temas es muy difícil porque se manejan con planillas, no se puede jugar con estos temas como dibujando un número de cuál es la inflación. Pero del SIPA siempre me pareció un dato absolutamente indestructible, por eso que estás diciendo, son los datos que ofrecen los propios empleadores. Exacto, y eso da una destrucción de 106.944, digamos, trabajadores menos, sin trabajo. No, esto tenía que ver, la charla con Facundo tenía que ver con el 2014, porque él tenía un artículo de un diario que decía que se había destruido el empleo 400 y pico de mil puestos de trabajo, y yo tenía una realidad completamente distinta, tanto del INDEC como del SIPA, y de todas maneras ahora viene a cuento preguntarte, decirle a la gente, porque la gente no lo sabe muy bien, y creo que no lo saben tampoco los diputados, los senadores, la gente de la política, no tienen en cuenta estas cosas, no están bien dateados, bien informados, y entonces no saber lo que vale como información el SIPA es quedarte afuera de una información muy correcta, me parece. Así es, Víctor Hugo, y si no se confía en el SIPA, hay una segunda fuente que se utiliza mucho estos días, que tiene que ver con los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que ¿sabes de dónde salen? De las declaraciones de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las cuales efectivamente pagan seguro por riesgo de trabajo a los trabajadores que están registrados. Bien, entonces, como gauchada, si se puede encontrar 2014 evolución, qué sé yo, del último trimestre 2013 al primer trimestre del 2015, me gustaría muchísimo tenerlo, en función de que ese año se ha convertido, para algunos, en un motivo de discusión, que para mí termina cuando el SIPA cuando uno plantea las cifras del SIPA. Victoria quiere decir algo. Sí, Julia, ¿cómo te va? Buen día. Estamos hablando del empleo registrado, de todo aquello de lo que se puede tener constancia. ¿Cómo se mensura, cómo se induce la cifra que tiene que ver con los que han perdido el empleo, que no está registrado, el que es negro, el que es la changa? ¿Cómo se llega también a sumarle esa cantidad de gente que se quedó sin trabajo? Bueno, primero, la nueva estimación del INDEC contiene a los formales y a los informales, y también al sector público. Lo que pasa es que ellos no han publicado la encuesta permanente de hogares. Es la encuesta permanente de hogares la que releva toda esa información. Nosotros recién conversábamos con Víctor Hugo, el SIPA son solo 6 millones de trabajadores la base, y es solo sector privado y sector formal. Lo que nosotros hicimos es una simple multiplicación por 2 o por 3 sobre los formales para tener una estimación de los informales. Pero la realidad es que sigue siendo algo tentativo e hipotético. Esa información, si deciden publicar la EPH, está ahí, digamos. Y de hecho, la EPH sabemos que se ha relevado correctamente, con lo cual la información está en el INDEC. Sí, hay datos económicos con los que juegan mintiendo a veces por desinformación, y en otras cuestiones también por cuestiones políticas. Más adelante vamos a charlar sobre el trabajo no registrado. Tomada dijo un día que el trabajo no registrado estaba arriba del 50% y que bajó cerca del 30%. Con todos los gobiernos había subido el trabajo no registrado, y con los gobiernos anteriores bajó. Pero, dicho por Tomada, parecía una información política. Esto lo tomó la gente de chequeado.com y le puso un verdadero con todas las letras, es decir, lo que Tomada dijo es verdad, bien chequeado el dato, y esa verdad también es muy pero muy importante en cualquier consideración que se haga hoy día sobre cuestiones vinculadas al trabajo no registrado, etcétera. Julia, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quería agregarte una cosa, Víctor Hugo.
No sé si recordás que antes de la publicación del 9,3% por Todesca, hubo una nota de La Nación que dijo que el desempleo durante el kirchnerismo, medido por una fuente que es Elena Prost, es el 9%. Bueno, claramente ya veíamos 2 semanas antes de la publicación del INDEC cuál era la estrategia, en este caso del macrismo y de los principales medios de comunicación. Decir que siempre había sido 9%. Y agrego como pastilla, con la pobreza pasa lo mismo. El discurso es siempre hubo 1/3 de pobreza y el kirchnerismo nunca logró bajarla. Lo cual es mentira. Absolutamente. Pero es que además juegan demasiado contra la inteligencia de la gente, porque no hay manera de que haya un 30% de pobres, como ellos pretendían, si tenés casi pleno empleo, porque gente buscando trabajo no se veía en los últimos años, en los últimos 10 años. Si hablamos de lo que es mortalidad infantil, había bajado 13 o 14 puntos. La mortalidad infantil tiene una relación muy directa con la pobreza y había bajado a bastante menos de la mitad de lo que había sido en tiempos del neoliberalismo. Si tenés el 97% de jubilados y si tenés una asistencia para 3,5 millones de chicos con la asignación universal por hijo, entonces esos datos de pobreza que daba la UCA solo sirven cuando la UCA ahora da los nuevos datos de pobreza y entonces no tienen más remedio que aceptar que por lo menos hubiera un 5% en el cálculo de la UCA, del que yo desconfío plenamente, porque es imposible, en términos de la mínima inteligencia que uno ponga al servicio del análisis, que fuera un 30% o el 31%, ¿no? O 29%, como daban en determinado momento. Exacto, Víctor Hugo. Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Julia Estrada.